Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos con el ministro de Energía y Minas, Francisco Ismed. Ministro, bienvenido a Rumbo Minero. Muy buenos días, Jorge Oscar. Gracias por la invitación. Gracias por estar en el programa. Bien, ministro, queríamos invitarlo para hablar un poco de los avances, ¿no? Hay mucha expectativa en nuestro sector y a nivel nacional, por supuesto, sobre, por supuesto, Quellaveco, sobre estos proyectos nuevos. Yo quería, dentro de lo que nos va a contar sobre lo que viene para Quellaveco, yo quería resaltar la importancia que no sé si se ha resaltado mucho en la prensa sobre la inversión de Mitsubishi, una empresa inmensa en el mundo, que ha pasado un poquito desapercibida, pero realmente Mitsubishi es una empresa muy importante en lo que es inversiones en minería. También está en otros rubros en el Perú, pero digamos que hay un respaldo fuerte en este proyecto, ¿no? Así es, efectivamente. Mitsubishi es una empresa además que ya tiene presencia en Perú, es uno de los accionistas en la empresa Antamina, y la verdad que esto es una muestra de apostar por nuestro país, ¿no? De cómo inversionistas de alto nivel, que tienen pues muchas inversiones en el mundo, deciden venir a nuestro país y seguir invirtiendo en él, ¿no? Entonces esta participación de Mitsubishi en Quellaveco da señales, además del potencial de este proyecto y de su importancia en el desarrollo que se va a efectuar, ¿no? Ministro, perdón, para redondear la pregunta sobre qué se viene para Quellaveco. Mucha gente nos pregunta qué ha cambiado en Quellaveco, ¿no? Para que el proyecto pueda salir y qué se viene, ¿no? Primero, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado, ¿no? Bueno, eso ha pasado más por una decisión de la propia corporación de Anglo American, ¿no? De cómo viabilizar el proyecto buscando un inversionista que acompañe en su desarrollo, ¿no? Como es Mitsubishi. Me imagino que en el tema de recursos, de reservas, en el tema de los precios y de su proyección, que es lo que hoy día estamos viendo, que se ha incrementado y se ha fortalecido el precio del cobre, habrá hecho pues que Anglo tome la decisión de acelerar y ya invertir en nuestro país, pero precisando que ya estas inversiones han empezado un tiempo atrás, ¿no? Quellaveco es un proyecto que tiene más de 20 años, ¿no? Eso también nos da la idea de que la minería implica largo tiempo en el desarrollo de sus proyectos, ¿no? Inversiones constantes, porque Quellaveco ha mantenido todo un equipo de personas en Perú y haciendo además ya gastos a favor de las comunidades, ¿no? Entonces no es de hoy día. Entonces creo que ha sido una decisión tomada por seguramente las consideraciones que Anglo ha podido tener en el tema de precios, como menciono, pero es algo que se ha venido trabajando ya en los últimos 20 años, ¿no? Ahora, el público, la opinión pública ha leído, escuchado que se está hablando de que es el megaproyecto, que es muy importante y posiblemente algunos no entiendan bien la dimensión y vale la pena decir algunas cifras. Estamos hablando de un proyecto que va a significar una inversión de aproximadamente 5.300 millones de dólares. Solo para que el público entienda, si Chinchero hablaba de una inversión de 200 millones de dólares a soles, pero que los hacía el Estado, en este caso estamos hablando como si hiciéramos, no sé, 20 chincheros, pero con dinero privado. Primera cosa. Segundo, estamos hablando de 300.000 toneladas por año en los primeros 10 años. O sea, que nos va acercando a Chile, que es el primer productor de cobre en el mundo. Pero el reto más importante y la preocupación más grande, ministro, es cómo hacer para que Quellaveco no termine siendo frustrado por movimientos antimineros, antiextractivistas. Y ahí la pregunta es, ¿qué está haciendo su ministerio para evitar esto? Claro, lo primero que yo quisiera destacar en cuanto a cifras es que en realidad, si bien es cierto, es muy importante este monto de inversión de 5.300 millones de dólares, debemos enfocarnos realmente en el desarrollo que se va a generar en Moquegua y en el sur y en el país en su conjunto con estos recursos que se van a
digamos, a generar, ¿no? Claro, como una inversión impulsora del desarrollo, efectivamente. Exactamente. Entonces, regional y nacional. Un poco que la estrategia y el enfoque que le estamos dando en el gobierno es qué necesita Moquegua para alcanzar su desarrollo, ¿no? ¿Cómo entenderíamos un Moquegua en vías de desarrollo, mejorando el empleo, mejorando, digamos, la educación, la salud, bajando índices de desnutrición? Entonces, primero, el foco debe ser el beneficio que se genera en la región donde se desarrolla el proyecto, ¿no? Y luego ir retrocediendo para ver cómo llegamos a eso, cómo llegamos a este desarrollo que se tiene que dar en Moquegua por este proyecto que se está impulsando. Y ahí es ver cómo se van a proveer los recursos para ese desarrollo. Y ahí, evidentemente, es donde entra esta inversión que Yabeco, con su operación, con sus 2.500 puestos de trabajo que se multiplican por 6 como empleos indirectos, el incremento del PBI del Perú. Entonces, el enfoque, más que es mira cuánto va a invertirse, es mira cómo se va a generar mayor desarrollo en Moquegua, ¿no? Entonces, yo creo que ese punto de partida es el que va a hacer a todas estas personas que podrían tener el interés de obstaculizar el proyecto, decir, pero ¿por qué vamos a obstaculizar algo que es tan importante para Moquegua y evidentemente para nuestro país? ¿No? Buen punto, ministro, porque estamos hablando además de un proyecto, y vale la pena recordar a los amigos televidentes, que es un proyecto emblemático. ¿Por qué? Porque el actual presidente de la República, entonces presidente del gobierno regional de Moquegua, trabajó durante año y medio un acuerdo social, ¿no es cierto?, entre la empresa minera Anglo American, el gobierno central, regional, para llevar adelante, digamos, dentro de un acuerdo social que se ha mantenido en el tiempo y que permite hoy que Anglo American vea los precios mejorar y diga vamos para adelante con el proyecto. Y en ese sentido, supongo que su gestión va a preocuparse en promover estas buenas prácticas de las que usted está hablando en los últimos días también, para hacer el sello de la nueva minería. Así ¿O es. me equivoco, ministro? No, en esa línea estamos trabajando, ¿no? Entonces, lo primero es ver cómo es que va a generarse un desarrollo positivo en Moquegua, basado en estos recursos que se están invirtiendo y en este proyecto que se va a iniciar su operación en los próximos años, ¿no? Pero eso evidentemente tiene que ir acompañado de un proceso en donde se tiene que dar total confianza de la sostenibilidad del proyecto desde el punto de vista del trabajo ambiental y del trabajo social, y es cosa que ya se ha venido... Sí, y es importantísimo el trabajo, el acompañamiento del gobierno cumpliendo tanto con la comunidad como con la empresa que está invirtiendo, ¿no? Así es, como mencionaba Oscar, sí. Tenemos ahí el tema de una mesa de diálogo que efectivamente se llevó a cabo cuando el presidente Martín Vizcarra era presidente de Moquegua en ese momento, sí. y fue exitosa y se llegaron a buenos acuerdos, lo que viabilizó la licencia social, la aprobación del estudio de impacto ambiental, y entonces eso caminó bien. Entonces eso fue bien manejado y eso se tiene que mantener, ¿no? Como dice Jorge, la presencia del gobierno, la presencia del Estado en este proceso es muy importante, y como ya lo hemos venido diciendo, en la relación entre empresa y comunidad tiene que estar el gobierno. Así es. Porque hoy día en esa relación a veces pues no se entienden, a veces se generan preocupaciones, dudas, y ahí es donde empiezan a generarse pues los problemas en el desarrollo. Claro, y velar por los cumplimientos, ¿no? Como tiene que ser. Así es, la comunidad tiene que estar contenta, pero también hay que respetar la inversión de la empresa minera, o sea, ¿no? Inversión con cuidado del ambiente y con respeto a las poblaciones. Ahora, ministro, se va a debatir en el Congreso la nueva ley de hidrocarburos. ¿Qué expectativas tenemos? Esperemos que las cosas puedan salir adecuadamente. Cuéntenos un poco para que los televidentes puedan entender un poco de qué se trata la ley y cuándo viene el debate y qué se espera, ¿no? Mira, las expectativas son altas porque, como sabemos, el sector hidrocarburos ha venido reduciendo su actividad en nuestro país en la parte de exploración y en la parte de explotación, de producción de hidrocarburos. Somos deficitarios en la producción de crudo
y eso además nos preocupa porque tenemos a una refinería de Talara que se viene, que es de las con más altas tecnologías en el mundo, que se ha invertido $5.000 millones, y que claro, siempre se puede importar el crudo, pero la idea es producirlo con nuestros recursos naturales, ¿no? Y permítame solo complementar este dato, porque la gente que nos escribe siempre nos pide algunos datos en este programa. Estamos hablando que el Perú importa aproximadamente 15.000 millones de soles anuales en combustible que no produce, y entendemos que su gestión está enfocada, por lo que hemos escuchado en esta misma mesa, al presidente de Perú Petro y al presidente Petro Perú, que están bajo su eje de acción, que quieren voltear esa tendencia. Así es, y para eso se formó el Viceministerio de Hidrocarburos. Se está potenciando el rol de Perú Petro, ¿no? Y en la nueva ley que se propone, o sea, que ha sido aprobada ya por la Comisión de Energía y Minas, y que esperemos que el Pleno lo apruebe en las próximas semanas, digamos. Ahí se propone incluso la Agencia Peruana de Hidrocarburos, que sería una agencia más promotora de esta actividad, que reemplazaría a Perú Petro, no solamente en la nomenclatura, sino en su estructura. Claro, sería la misma institución, cambia de nombre, pero además se fortalecen algunos sus fines, sus objetivos, ¿no? Se fortalece el tema de gestión social para evitar problemas como los que hemos tenido en el pasado, de que la población pues no era bien informada en algunos casos, esperando que la empresa que reciba los lotes se encargue, pero ya cuando lo recibe ya hay un conflicto social, entonces tenemos fuerzas mayor y tenemos lotes parados sin producir, ¿no? Entonces yo creo que Perú Petro ahí va a ser fortalecida, y entonces en esta ley, además de esta iniciativa, tenemos también, como ya lo he mencionado antes, es la parte de los plazos, ¿no? Hoy ya tenemos concesiones de hidrocarburos que van a vencer los próximos 2 o 3 años. Que se cumplen los 30 años. Que se cumplen efectivamente los 30 años, y que ya no hay tiempo para poder hacer una nueva inversión para poder continuar o terminar de aprovechar las reservas que todavía se encuentran ahí. A menos que se amplíe a 40, que es lo que propone la ley. Exactamente, ¿no? Entonces, si un inversionista puede invertir, porque estamos hablando además de sumas importantes de dinero, puede invertir para poder extender la vida de estos lotes, de estos pozos, lo va a hacer siempre y cuando pues el plazo para recuperar esa inversión se lo permita. ¿Y por qué? Porque también hemos escuchado que se dice, ¿por qué no sacar después a licitaciones y que esperar que estos contratos venzan? Porque estaríamos perdiendo entre 5 y 10 años, no nos podemos dar mientras que todo este proceso se da. Entonces, y además porque serían nuevas negociaciones con inversionistas, pero también en la ley se permite negociaciones directas. Entonces, esa misma negociación se va a tener que hacer ahora como condición para ampliar a los 10 años. Entonces, ¿qué cosa se va a negociar? Los montos de inversión, para poder terminar de aprovechar, ¿no? ¿Cuál sería, ministro, ese mensaje que le daría al Congreso antes de este debate, más técnico, por supuesto, ¿no? Bueno, que lleven la norma que ya está aprobada, este proyecto, que lo debatan y que lo aprueben, ¿no? Si hay algo que mejorar, pues que se mejore, pero el Perú necesita esa ley, el sector necesita esa ley, necesitamos terminar con este déficit en nuestra balanza comercial en el tema de hidrocarburos, y así es que creo que es muy importante para promover inversiones. Una repregunta antes de cambiar de tema. El tema, cuando estuvo acá el presidente de Perú Petro, le hablábamos del tema de la corrupción, que es un tema que hoy en día lamentablemente lo tenemos por todos lados. ¿Cómo está haciendo el ministro, el ministerio, para luchar, mirar dentro de lo que está dentro de su orden, mirar y poder fiscalizar la corrupción? Porque no es un tema de este ministerio, estamos hablando del Perú en general. Tenemos, por donde miramos hay una gran corrupción. ¿Qué está haciendo el ministro hoy en día para poder tratar de luchar contra ello y tratar de sancionar? Siempre usamos el caso de Nando Sillonis, gobernador de Ica, ¿no? Que no solamente lucha, sino también expulsó a los malos elementos, ¿no? ¿Qué se está haciendo con respecto? Bueno, nosotros lo primero que hemos hecho es fortalecer la dirección, en realidad formar la dirección de integridad, que lo que busca es sensibilizar a todos nuestros, primero siempre se empieza por casa, ¿no? A nuestros trabajadores, a nuestros funcionarios,
de la importancia que tiene actuar con honestidad, que es lo que nuestro país se merece, ¿no? Y estamos ahí como servidores públicos y hemos escogido estar ahí para trabajar con transparencia, ¿no? Y eso evidentemente descarta totalmente el tema de corrupción. Entonces va a haber una proactividad de acompañamiento. Estamos también en la certificación del ISO 37001, que es una norma que te establece ciertos procesos, políticas orientadas a prever prácticas corruptas, ¿no? A evitarlas. Y bueno, estamos acompañando muy de cerca los procesos más importantes. Las licitaciones, ¿no? Sí, la verdad es que es algo que estamos avanzando, ¿no? Hay varios procesos donde se invierten sumas importantes de dinero y estamos viendo cómo optimizamos con un enfoque de la mayor eficiencia que podamos aplicar para el gasto público, ¿no? Los recursos no sobran, los recursos hay que administrarlos y hay que invertirlos de forma muy eficiente. Y eso evidentemente va a generar ciertos mecanismos de control para evitar actos de corrupción. En Marcona, Nazca, usted inauguró hace pocas semanas, ministro, lo que es sin duda el parque eólico más grande del Perú. Esto es importante, ¿no? Estamos hablando de un parque eólico que tiene la capacidad de generar energía equivalente para el consumo de 482.000 familias, o sea, casi medio millón, es impresionante. Hemos tenido aquí también en el programa, este es un programa que habla de minería, de petróleo, de energía, al presidente de la Sociedad Peruana de Recursos Renovables, preocupado porque decía que si bien usted lo había recibido con de muy buen talante, con mucha apertura, no sentía claramente cuál era el derrotero en el campo del desarrollo de las energías renovables. Ya que tenemos el gusto de tenerlo aquí, ministro, nos encantaría que le diga no solo a él, a nosotros, al país que nos está viendo, cuál es esa visión que tiene usted, que tiene su sector, para impulsar algo que no es típico ni es algo de poetas, ¿no es cierto? El mundo está caminando hacia la energía renovable. Así es. La política de este gobierno es promover las energías renovables, ¿no? Entonces, hoy día, por ejemplo, con la inauguración de Guaira, que usted menciona, en Marcona, se ha alcanzado el 4.4% de la matriz energética en renovables, ¿no? Que es 5% en este momento por el marco legal. Es una referencia, el 5%, sí. No es una limitante, ¿no? Simplemente se planteó llegar a 5%, como meta. Pero evidentemente eso se va a superar, ¿no? Entonces, nosotros hemos estado viendo y evaluando, y lo que ocurre es algo muy sencillo. Las energías renovables han optimizado sus costos, ¿no? La tecnología ha avanzado de tal manera que, por ejemplo, antes lo que te costaba, pues no sé, 5 millones, hoy ya te cuesta 1.100.000, ¿no? Es el mega, por ejemplo, energía solar. Y en eólica o de viento es similar, ¿no? Un poco más alta, pero similar. Pero, por ejemplo, está la geotermia, que es la energía renovable en base a los volcanes, ¿no? Que tenemos un potencial en el sur. Sí, sí, sí. Entonces, en Tacna, en la zona de Candarabe, por ejemplo. Exactamente. Entonces, lo que ocurre es que sabemos que en los últimos años se hicieron subastas de energías renovables, donde el Estado, de alguna manera, garantiza un precio en la venta de la energía a los que invierten en las energías renovables. Pero eso nos cuesta a todos los peruanos la prima RER en nuestra factura de consumo de energía, ¿no? Entonces, tenemos que ser acá claros en que nosotros promovemos las energías renovables y la decisión va a ser si por promover, por ejemplo, una energía renovable que todavía es cara, o sea, la energía de la geotermia todavía te cuesta 5 veces más que una energía solar o en una energía eólica, ¿no? Entonces, la pregunta es si hoy día necesitamos que sigamos de alguna manera el Estado garantizando y que todos los peruanos tengamos que aportar este dinero para que se invierta en energía geotermia en el sur de nuestro país, cuando igual podemos promover las renovables que no le cuesten al Estado y que no nos cuesten a los peruanos. Entonces, si bien es cierto, todavía estamos evaluando esta parte de la geotermia
y si, a ver si justifica, porque lo que se está esperando en ese sector de geotermia más es otra subasta RER, en donde el Estado nuevamente garantice un precio base. Está previsto, ¿no?, que este fin de año se hiciese esa subasta RER. ¿Se va a realizar o no, ministro? Bueno, en este momento no hay una decisión por desarrollar una subasta RER a fin de año, pero lo que sí hay la decisión es cómo nivelamos la cancha para que las energías renovables puedan competir con las energías tradicionales, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de bloques horarios, de potencia firme, que es lo que estamos revisando, y que probablemente eso estemos resolviéndolo pronto. Pero en todo caso, lo que queríamos escuchar de usted, porque no lo habíamos escuchado, ahora en el programa lo tenemos y esa es la idea, usted puede decirnos como ministro de Energía y Minas que no hay duda de que este gobierno y que su gestión va a apoyar decididamente el desarrollo y la promoción de las energías renovables en el Perú. Por supuesto, energías renovables que sean competitivas, ¿no?, que es hacia lo que estamos trabajando. Correcto. Claro, y en las últimas subastas que se han desarrollado se ha visto que los precios a los cuales fueron otorgadas estas subastas son realmente muy competitivos comparados con los otros costos y precios de las energías tradicionales. Ministro, viene el gran evento de la minería Expomina, el 12 al 14, están viniendo, por supuesto, tenemos más de 18 pabellones internacionales, es una gran fiesta para la minería peruana. 100.000 visitantes promedio. 100.000 visitantes en 3 días, 2.000 extranjeros, inversionistas también, 105 conferencias nacionales e internacionales, así una gran fiesta de la minería. La carrera de caballos Copa Minería Peruana. Lo esperamos para la inauguración el 12 a las 3 de la tarde. Con mucho gusto. Esto es un evento muy importante en nuestro país. Vienen pues empresas, inversionistas de todas partes del mundo y también nuestros inversionistas locales, ¿no? Que dependen realmente de este sector. Así es que promover este tipo de eventos, y que además tiene ya varios años digamos, trabajando, es muy importante, así que con gusto los voy a acompañar. Excelente, ministro, muchas gracias. Solo quería un comentario final, ministro, agradeciéndole su presencia, que esperamos sea la primera y no última vez que lo tengamos aquí. Usted sabe perfectamente que, y lo hemos comentado en el programa, que por esas cosas del destino ahora tenemos un presidente que ha sido expresidente de un gobierno regional que ha promovido el pacto social más importante que ha permitido que Quellaveco ahora, y ahora tenemos un ministro que conoce el sector de minería, porque hemos tenido muchos ministros eléctricos y de hidrocarburos, y hay una gran expectativa sobre lo que puede ser su labor, así que cuente con este programa para promover lo que sea necesario, porque nosotros creemos en el desarrollo del Perú, de una obviamente inversión minera, petrolera, energética, siempre de la mano con el desarrollo social y el medio ambiente. Muchas gracias, y también puntualizando que si efectivamente mi experiencia profesional ha estado más basada en el tema minero, también he tenido experiencia en el tema eléctrico, he estado trabajando en una empresa del Estado justamente eléctrica, y bueno, en el tema de hidrocarburos hay bastante, digamos, símil con la actividad minera, la parte, digamos, regulatoria, la parte ambiental, así es que espero poder aportar en los 3 sectores por igual. Ministro, muchas gracias, y bueno, aquí en el programa Rumbo Minero tenemos ya 7 años, un poco la idea con Óscar es poder desarrollar un poco lo que es la minería. También muchas veces de nuestros comentarios sancionando, digamos, hablando sobre los incumplimientos de algunas mineras, así como hablando también del respeto al medio ambiente, a las comunidades, y hablando también el respeto a las inversiones de las empresas mineras cuando el gobierno tiene que hacerla valer, ¿no? Así que este programa es un programa más técnico para hablar de cosas técnicas, no políticas, pero creemos que es muy importante que las autoridades puedan venir al programa para poder hablar y comunicar, que es algo que nos falta tanto en el Perú, poder comunicar, y a veces lo que no se conoce se sospecha. Bien, ministro, muchas gracias por estar en Rumbo. Muchas gracias por la invitación, gracias. Bien, estuvimos con el ministro, pausa y regresamos.